o que las empresas familiares están conformadas con tres miradas o desde tres dimensiones, por decirlo así, en función a lo que nosotros vemos, a lo que nosotros conocemos acerca de estas empresas familiares, ¿no? Eh, y bueno, un poco dijimos, ¿no? De que dentro de lo que distingue a las empresas familiares tiene que ver con cómo están, cómo se mezcla la familia, la empresa y el producto o la producción o lo que se pueda llegar a encontrar dentro de esa empresa familiar, ¿no? Y acá cobra como un especial énfasis todo lo que tenía que ver con el conflicto, que lo vamos a ver más adelante, un poco más, con más detenimiento, porque entra en juego todo lo que tiene que ver con los productos, con los valores, perdón, con la estructura y con la forma que tenemos de poder dimensionar o poder mostrar esa empresa familiar. Eh, un poco también, un poco también lo que diferencia, digamos, a la empresa familiar de cualquier otra empresa, tiene que ver con las relaciones que se dan dentro de esa empresa familiar, ¿no? Porque estas relaciones, además de ser relaciones laborales, trascienden a los momentos del trabajo, porque trascienden y van más allá con lo que tiene que ver con la familia, ¿no? Entonces acá empezamos a trabajar y a ver esto que tiene que ver con las relaciones familiares y la empresa familiar. Ahí les puse claves para una convivencia y una gestión exitosa, ¿sí? La forma en la cual se llevan adelante todos estos temas, tanto familiares como también los temas de la empresa, tienen que ver con la convivencia que se da dentro de esa empresa o de esa organización, ¿no? Entonces empezamos pensando en las perspectivas dentro de esta empresa familiar. Podemos ver que hay un esposo fundador o un matrimonio fundador que se reúnen y deciden poder trabajar esta empresa. O puede ser también hijos y hermanos, trabajar los roles claros, las reflexiones, los primos, los directivos externos o personales externos o padres e hijos, ¿no? Desde esas miradas, con cada una de estas características que encontramos, es que nos vamos a ver dentro de lo que es esta empresa familiar. Empezamos hablando desde la mirada de los esposos fundadores o el matrimonio fundador. Y acá tiene que ver con estas relaciones que se dan entre los cónyuges, ¿sí? Trabajar en pareja dentro de una empresa implica que se superpongan constantemente estos dos sistemas, el sistema familiar y el sistema organizacional. Y esto, así como puede ser una fortaleza, también puede ser fuentes de grandes conflictos, ¿no? Entonces, el pensarnos desde esta mirada es que empezamos a ver cómo se da esta relación, ¿no? ¿Por qué trabajamos juntos? ¿Por qué quiero trabajar con mi pareja? ¿Por qué me siento con qué intereses y qué objetivos compartimos o qué motiva esta decisión? ¿Sí? Si nosotros pensamos en trabajar juntos, ¿desde qué mirada lo hacemos? ¿Desde una mirada que es solo económica o también es un proyecto de vida compartido? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Hacia dónde queremos caminar juntos? ¿No? La comunicación y la personalidad, ¿cómo es la comunicación dentro de la empresa y dentro de la familia, ¿no? Hay un diálogo abierto, sincero, son nuestras personalidades compatibles, somos capaces de reconocernos en nuestras diferencias, ¿sí? Acá, dentro de lo que es la comunicación y la personalidad, por decirlo, eh, tenemos que pensar mucho en esto de evitar la comunicación contaminada, que se llama.
contaminada porque lo que decimos siempre, lo de la familia repercute en la empresa y lo de la empresa repercute en la familia, sino saber de qué manera trabajar con la comunicación que es tan importante. No tiene que ver solamente con el por qué trabajar juntos y la motivación que nos lleva a trabajar juntos, sino también eso tiene que ir acompañado con otras competencias, como es la comunicación, la personalidad, la toma de decisiones, definir, definir las áreas de poder, por decir que vamos a tener cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Quién va a tomar las decisiones y en qué áreas, ¿sí? Y esto es fundamental porque cuando nosotros definamos y podamos dividirnos áreas para poder trabajar dentro de nuestra empresa, va a ser más fácil que podamos llegar a que no se contamine nuestra relación como pareja o como familia dentro de esa organización. Entonces, para esto tenemos que tener siempre presente un plan de contingencia. ¿Qué plan de contingencia existe frente a una separación? Frente a una enfermedad, un retiro, ¿sí? Tenemos que aprender a hacer acuerdos, pero que esos acuerdos también queden sentados de esto que vamos a hacer. Espero que alguien quiere entrar. Tengo que salir de acá. Otra vez, como decimos, ¿no? Pensar en qué acuerdos estamos llevando adelante nosotros para nuestro plan de contingencia, para nosotros poder seguir frente a lo que se presente, ¿no? Em, Acá sí, nosotros queremos centrarnos desde una mirada más bien teórica, vamos a ver que todo lo que tiene que ver con la familia y con la empresa tiene una lógica de, de pensarnos, como decimos siempre, a la familia desde lo afectivo, desde la lealtad y de esos valores más elevados. Y desde la empresa con la eficiencia y el desempeño. Cuando estos sistemas, empresa y familia, no están bien diferenciados, aparecen los conflictos, ¿sí? Los conflictos de roles, ¿sí? ¿Me llama mi jefe o me llama mi marido? ¿Me llama mi directora o me llama mi mujer? ¿Sí? Establecer bien esos roles es lo más importante dentro de esto, ¿no? Y acá también, entre lo que tiene que ver con esta relación entre los cónyuges, es fundamental que podamos sumar a todo esto que venimos hablando de la comunicación, de las contingencias, un concepto que tiene que ver con el de contrato psicológico, ¿sí? Las expectativas implícitas que, si ustedes ya saben, si no se hablan, generan conflictos. Si a mí me toca ir a trabajar gestionando el recurso humano de una empresa familiar, tengo que tener presente también cuál es ese contrato psicológico que se asumen en estas relaciones con los cónyuges, por ejemplo, ¿sí? Y de qué manera lo tienen elaborado, lo tienen trabajado, ¿sí? Reglas de oro que tenemos que tener presente, ¿sí? Si no podemos ponernos de acuerdo, antes de iniciar el negocio, no podremos hacerlo después, ¿sí? Esto tiene que ver con el concepto de las gobernanzas que existen en una empresa familiar, ¿sí? De qué forma nosotros vamos a gestionar, ¿no? Por eso les dice ahí, esta frase resume la importancia de establecer acuerdos claros desde el principio, ¿sí? Los protocolos familiares, esos documentos, ¿se acuerdan que vimos que nos sirven para regular las relaciones de la familia y de la empresa? Los acuerdos con accionistas,
todo eso que debemos definir antes de que comience el trabajo en sí, los roles que vamos a ocupar, los sueldos que vamos a tener, los ingresos familiares, cómo se va a dar esta sucesión, ¿sí? Estas reglas claras deben estar siempre presentes. Como les dice ahí, establecer reglas claras desde el inicio es fundamental para el éxito. Los acuerdos de trabajo, las reglas de operación y la convivencia familiar deben documentarse y respetarse. La comunicación abierta y los compromisos mutuos son la base de una empresa próspera. Siempre pensar desde este lugar y desde esta mirada de... Ay, ya se me fue quien quería entrar. En esto de ver cómo nos vamos organizando. Si no somos capaces de organizarnos nosotros mismos como familias y que nos queremos, muy difícilmente vamos a poder pedir que nuestros empleados produzcan, nuestros empleados trabajen de la misma forma en la que nosotros estamos, en la forma en la que nosotros lo estamos haciendo, ¿sí? Porque recuerden lo que decimos siempre, hay figuras o personajes simbólicos que se muestran y nos muestran, por decirlo, muestran a nuestros colaboradores la forma de comportarse dentro de nuestras empresas. Entonces es fundamental que nosotros también podamos hacerlo, ¿no? Desde la teoría de la agencia, cuando nosotros trabajamos, así se llama la teoría de la agencia, nos sirve para poder reducir los conflictos de intereses. Y para eso, ¿qué nos dice? Que tenemos que trabajar fuertemente con nuestros roles fundamentalmente y la forma en la que ese ingreso se va a ir repartiendo. Es importante trabajarlo también así. Padres e hijos, ¿sí? Otro es fundamental en estos vínculos que podamos trabajar estos elementos, ¿sí? Porque acá viene como una parte muy sensible, ¿no? Si bien cuando establecemos relaciones con nuestra pareja y elaboramos, como dijimos, estos protocolos de trabajo y demás, no están tan afectivizados como por ahí lo es entre padres e hijos, entre padres e hijos, ¿no? Este vínculo tiene más que ver con una mezcla de muchas cosas, ¿sí? Y acá hay algo fundamental que tiene que ver con, además de estos elementos clave, con el pensar en la autoridad, la forma en la que se mezcla esa autoridad, la autoridad emocional y la autoridad formal también, ¿no? Entonces acá donde empiezan estos elementos que ustedes ven acá, voluntad, sueño familiar, amor, conocimiento, confianza, libertad, compromiso, respeto, empiezan a envolver todo lo que es esta relación padre-hijos dentro de una empresa familiar, es decir, esta relación padres e hijos que trabajan juntos, ¿sí? Que buscan que cumplen objetivos juntos, ¿no? Entonces, muchas veces lo que podemos encontrar es que exista lo que llamamos dentro de la gestión como el paternalismo organizacional, ¿sí? Este trato de preferencial o la sobreprotección que exista entre uno y otro, ¿no? Entonces, acá es fundamental que aprendamos a trabajar estos temas, ¿no? A trabajar lo que tiene que ver con esta relación que se da entre padre e hijo, y dejar bien claro otra vez los roles que hay entre cada uno de ellos, ¿no? Por esto que yo les dije, por el paternalismo que puede ocurrir aún sin yo quererlo, ¿no? Entonces, para esto hay que separar bien los roles, mi rol de padre, mi rol de jefe, trabajar con criterios que sean objetivos de evaluar, que yo pueda tener esa mirada objetiva para poder mirar a mi hijo, ¿no? Y en este caso también está bueno tener a alguien externo que nos venga de vez en cuando a echar un ojo a esa mirada, porque muchas veces ustedes van a ver que hay empresas
familiares que son exitosas, pero la familia, el sistema familia termina desunido, ¿sí? No terminan. ¿Por qué? Porque hay elementos que hacen a la emocionalidad, la afectividad que no han sido resueltos, ¿no? Entonces, por eso está bueno que los padres e hijos sepan bien cuál es el rol dentro de la organización. Y también está bueno que se pueda fomentar el desarrollo profesional externo antes de ingresar a trabajar, es decir, que podamos hacer que nuestros hijos estudien antes de venir a trabajar en nuestra empresa y antes de mezclarlos con nuestros colaboradores. Muchas veces pasa también que el hijo cumple 18 años, entonces sí o sí tiene por norma ir a trabajar en esa organización y no está formado si quiere y se encuentra con una realidad de personas que tienen antigüedad trabajando en puestos de su empresa que ni él mismo conoce, ¿no? Entonces siempre está bueno que se pueda trabajar con fomentar el crecimiento, el desarrollo profesional de la otra persona antes de ingresar, ¿sí? Empezar a trabajar como esa idea de que no se trata de nepotismo, de que, claro, como el hijo del dueño va a ser el dueño, no, que se trabaje con la meritocracia, ¿sí? El saber que esa persona está en ese lugar porque se lo ganó, sí, es parte de la familia fundadora, pero a la vez también estudió y se esforzó para poder tener ese lugar y cumplir bien su rol, más allá de ser solamente el hijo, ¿no? Eso también es importante que lo empecemos a trabajar cuando estemos en eso, ¿no? Bueno, volvemos acá a lo mismo, las consideraciones que tenemos que tener entre padres e hijos, el trato laboral. ¿Cómo trato a mi hijo en el contexto laboral? ¿Sí? Y volvemos a decir esto, es fundamental que aprendamos a separar el rol del padre, el rol del jefe, pero siempre respetuoso. Sacrificio y compromiso. Está dispuesto al sacrificio personal que requiere la empresa, la dedicación y el esfuerzo son esenciales para el éxito familiar, ¿sí? Comprometerse, muchas veces pasa que esto, como les digo, cumplen 18 años, bueno, tienen que ir a trabajar, pero no están comprometidos porque no fue en un principio su sueño, quizás, ¿sí? Fue el sueño de su mamá y de su papá, pero de él quizás no en ese momento. Retos y necesidades, acepta el resto, la responsabilidad de llevar el negocio. ¿Cuáles son las necesidades y cómo puede atender para lograr el equilibrio desde lo personal y lo empresarial? ¿Sí? Esto que decimos, tratemos de que el rol pueda ser cubierto también en base a las necesidades, ¿sí? Que tenga necesidades individuales como también de la organización. Esto también es muy importante, hermanos trabajando juntos, ¿sí? Muchas veces decidimos o vemos organizaciones donde los hermanos son quienes comienzan el negocio, no los matrimonios, no no padre e hijo, sino que son hermanos. Y acá es donde aparece una dinámica familiar muy, muy marcada por la historia que traen juntos, ¿sí? La forma en la cual esa historia, por esto de que dijimos padre e hijo, tienen que ver con la afectividad y con ese lazo que nos une. En el caso de los hermanos tienen que ver con su rivalidad histórica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Competencias por el amor del padre, competencias por el reconocimiento parental, ¿sí? Puede traer aparejado una serie de cuestiones que tenemos que atender cuando en la organización que yo voy a ir a trabajar es una organización que tiene que ver con hermanos que trabajan juntos, que establecen estas relaciones, ¿sí? Y acá es donde empiezan a aparecer distintos aspectos críticos también, ¿no? La forma en la que se va a distribuir
el poder, otra vez trabajarlo, anotarlo, porque acá, bueno, como les digo, acá la diferencia está en que la historia que los une, la historia que vivió cada uno desde su seno familiar y también las diferencias que hay entre la personalidad y sus estilos de trabajo, ¿no? Que quizás no son lo mismo, porque también vienen marcados desde otro lugar, ¿no? ¿Y qué aspectos tenemos que trabajar y entender? Tiene que ver con esto de la distribución del poder, de qué manera se van a distribuir los roles, ¿sí? Además de esto que les dice ahí, respetar las cualidades individuales, reconocer y valorar las cualidades y habilidades de cada uno, el orden en el cual nacieron, y como les dice ahí, cada uno lo ve desde su mirada, trabajar, diferenciar reglas familiares y reglas laborales, muy importante también, estableciendo límites claros entre las dinámicas familiares, profesionales, que son fundamentales. Fomentar la comunicación clara, otra vez aparece la comunicación como el factor transversal para todo, comunicación abierta y honesta, es la base para una buena relación laboral sana entre hermanos, ¿sí? Esto también, como les digo, es fundamental trabajar con la distribución del poder, el reconocimiento, como les dice ahí, de cada uno, ¿sí? Tratar de evitar esas jerarquías, claro, como él es el mayor, va a ser el jefe, o es el que manda y los otros obedecemos, no, porque no son las mismas jerarquías, ¿sí? Sino que tenemos que tratar de trabajar en esa relación tarea que yo voy a cumplir versus la relación que tengo, ¿sí? Muchas veces los conflictos, si lo miramos desde la psicología organizacional, los conflictos intragrupales surgen de de estas dinámicas o de estas organizaciones, ¿no? Recuerdan, no tuvimos todavía la materia, bueno, el otro cuatrimestre vamos a tener conflicto. Los conflictos intragrupales son los que se dan entre grupos, ¿sí? Que son antagonistas frente a a determinado tema, ¿no? Entonces acá puede que se dé en estas empresas donde están liderados por hermanos que sucedan estos tipos de conflictos, estos conflictos que se den intergrupalmente. Hermanos y primos, volvemos otra vez, la empresa. Muchas veces pasa esto que cuando la empresa pasa a una segunda o tercera generación se vuelve más compleja. Entonces ya no somos solo, soy yo y mis hermanos, sino que también vienen mis primos, ¿sí? Y otra vez volvemos a lo mismo que los hermanos, la historia que nos une, ¿sí? Trabajar con primos presenta desafíos únicos, diferentes crianzas, valores y expectativas que pueden generar tensiones. También oportunidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque trabajamos con, quizás dependiendo de la historia que nosotros hayamos tenido con nuestros primos, muchas veces trabajamos con, existe menor cohesión emocional que cuando somos solo hermanos, ¿sí? Y esto que decimos cuando hablamos de más diversidad y más valores y expectativas e ideas y personalidades, hace que se puedan fortalecer nuestros lazos familiares y también todos nuestros objetivos compartidos, como decimos, ¿sí? Trabajar desde ese lugar. La confianza y la profesionalización son pilares fundamentales. Establecer protocolos claros, definir roles según competencias, no por parentescos, y crear espacios de comunicación abierta ayuda a mantener la cohesión familiar mientras se impulsa la eficacia empresarial. El respeto mutuo es la base del éxito, ¿sí? En este caso, la profesionalización podemos decir que es obligatoria, porque van a existir mayor cantidad de conflictos si ponemos en puestos a personas que no están preparados para desempeñarlo, ¿no? Entonces, el desarrollo profesional antes de entrar a trabajar en la empresa familiar es fundamental cuando vamos a trabajar con nuestros hermanos y nuestros primos, ¿sí? Porque
conseguimos ese respeto también, ¿no? Cuando ya entra esta segunda, tercera generación de hermanos y primos, necesitamos estructuras formales, ¿sí? Ya no puedo estar diciendo, bueno, él es el jefe porque está acá, no, sino lo tengo que plantear en un organigrama, ¿sí? Trabajar, y acá, como les digo, la empresa se va haciendo más grande, más grande, más grande, empezamos a necesitar formalizar y burocratizar ciertos procesos, ¿sí? Como esto de la necesidad de estructuras formales, la gestión de los conflictos, más que la gestión de los conflictos más política emocional, ¿sí? O más que políticas burocráticas en sí, necesitamos, como hablamos la clase pasada, de esos protocolos donde brinde también un espacio para la mirada emocional, para la mirada desde lo emocional que tiene que ver. Recuerden que con esto ya se empieza esto se vincula ya con la evolución hacia lo que nosotros vamos a llamar más adelante consorcio de primos, que es otro tema que vamos a ver más adelante cuando veamos las formas de manejar el poder dentro de las organizaciones, de las empresas familiares, ¿sí? Este consorcio de primos también es como la forma en la cual se puede ejercer el poder, tomar decisiones, etcétera, etcétera, ¿sí? Como les digo, cuando ya vamos creciendo, ¿no? Otra forma que tenemos que trabajar también en las relaciones familiares tiene que ver cuando los directivos no son familiares, ¿sí? En este caso, obviamente, una de las claves principales es la profesionalización, ¿sí? Tiene que ser una persona externa que venga a traernos su mirada, su aporte de racionalidad frente a todo lo emocional que es la familia, ¿sí? Recuerden lo que les decía muchas veces, cuando somos consultores de empresas familiares, tenemos que trabajar abstrayéndonos, separándonos de esto, de todo lo emocional que trae eso, ¿no? Entonces, eso es fundamental para los directivos que no son parte de la familia, ¿sí? Aportan experiencia especializada, conocimientos técnicos y una perspectiva objetiva que complementa la visión familiar del negocio, ¿sí? Traen la razón frente a la emoción que es la empresa familiar en sí. Cuando hablamos del equilibrio de los intereses, acá tenemos que pensar que es fundamental balancear los intereses familiares con los objetivos empresariales, tratar de poner límites y controles claros que lo va a traer ese directivo externo. O nosotros cuando nos vamos a poner de acuerdo con qué es lo que necesitamos, tenemos que trabajar en familia para ver cuáles son los perfiles que vamos a necesitar. Recuerden que estos directivos no familiares van a funcionar como equilibradores, le llamamos nosotros, equilibradores del sistema, que es el sistema familia-empresa, ¿sí? La integración cultural es la clave del éxito para que estos directivos puedan integrarse, ¿sí? Que no son familiares, pero que se respete la cultura y los valores que ya venimos trabajando, con los cuales nosotros queremos trabajar, con estos valores que son los que guían la empresa y guían la familia también, ¿no? ¿Qué nos podemos encontrar acá? Con que exista una resistencia familiar, ¿sí? La familia que no quiera entrar en que no quiera que una persona externa venga, ¿sí? Y muchas veces puede pasar también que exista una falta de autoridad por parte de estos directivos, cuando una falta de autoridad real, si no se les da, si no se les concede el poder real. Porque recuerden que hasta acá, cuando éramos un matrimonio, cuando éramos padres e hijos, no teníamos protocolos, no, trabajábamos informalmente, ¿sí? Entonces no teníamos roles definidos, no teníamos nada. Entonces que venga alguien de afuera
y lo vamos a mirar mal y vamos a tener desconfianza si esa persona viene a querer ser parte de nuestra organización y no es parte de nuestra familia, pero quiere ser parte de nuestra empresa y a la vez a una parte directiva. Entonces acá es fundamental definir claramente el rol, integrar culturalmente a la familia, ¿sí? Esto de que decimos de qué forma se va a dar esta integración cultural, pero también evitar que estos directivos no familiares queden atrapados en los conflictos familiares, en los conflictos que se puedan dar, ¿no? Entonces acá va muy relacionado la figura del liderazgo profesional con la de la cultura organizacional y obviamente con la gestión del cambio que tiene que tener para poder llevar adelante ese trabajo que se le está pidiendo desde la empresa familiar. Esto que yo les decía siempre, muchas veces cuando trabajamos con empresas familiares, no terminamos como de encontrar nuestro lugar, sobre todo si no hay una autoridad de la familia que nos lo dé, ¿sí? Porque viene el hijo, me dice una cosa, viene la madre, me dice otra, pero resulta que yo no sé a quién responder, porque si bien está bien, yo soy el directivo, pero él es el hijo, ¿sí? Y se presentan todas esas clases de dudas, ¿no? Entonces es importante también que lo empecemos a pensar, a reflexionar desde esa mirada, ¿no? Otro tema también importante dentro de lo que son las relaciones familiares tiene que ver con la evolución que se da la empresa acá, ¿sí? Cómo fuimos pasando de ser un matrimonio que tenía un sueño, una misión, una visión de tener una empresa, a trabajar con todos nuestros hijos, nietos, con nuestros primos, con toda la familia que viene y además agregar directivos no familiares. Entonces ahí vamos a ver cómo las organizaciones pasan por distintas etapas, ¿sí? Las empresas familiares atraviesan distintas etapas generacionales, cada una con sus propios desafíos y estructuras de gobierno. Comprender la evolución es clave para planificar la sucesión y mantener la cohesión familiar, ¿sí? Nosotros cuando vamos a trabajar en empresas familiares es fundamental que les marquemos en qué lugar están ellos ahora, ¿no? Para poder empezar a ver qué tipo de protocolos vamos a usar. Cada generación aporta nuevas perspectivas y complejidades, desde el fundador visionario hasta el consorcio de primos. La profesionalización y los acuerdos claros son fundamentales para preservar el legado empresarial y el legado familiar también. Esto es clave porque acá cuando hablamos de, por ejemplo, ahí ustedes van a ver, no sé si se ve muy bien porque ya cuando me hicieron se ve muy bien el cuadrito, pero bueno, yo voy a ver si les paso el otro también. Acá vamos viendo la primera generación, cuando las empresas están en la primera generación, ¿sí? Cuando están en la segunda generación, por lo general es a los 25, hasta los 25 años, después los 50 años, después la tercera generación a los 75 años, ¿sí? Como decimos, empezamos con un fundador que tiene una visión, algo centralizado para poder trabajar, luego vienen los hermanos, después vienen los hermanos, y cómo se va cogestionando esta empresa, que primero era fácil porque la gestionábamos nosotros, luego empiezan a trabajar los hermanos y pueden existir conflictos de poder. Después cuando vienen los primos, cuando vienen los primos, ya nos encontramos en una organización de mayor complejidad, de alta complejidad, y donde se empieza a trabajar con una necesidad de formalizar estos vínculos, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver que cada etapa se va complejizando cada vez más y va necesitando más reglas, va necesitando ya más reglas y menos control emocional directo, ¿sí? Ya no tanto control emocional, sino más bien reglas, porque si no se nos termina escapando algo, si nosotros dejamos todo librado a lo emocional.
¿no? Después vamos a ver, también tenemos todo un apartado donde vemos el proceso de sucesión y de qué manera se va a ir dando ese proceso de solución para que no sea un proceso crítico, por decirlo, ¿no? Cómo vamos a ir tomando determinadas cuestiones que hacen a la forma de ser en la cual se trabaja dentro dentro de la organización. Recuerden que nosotros como asesores por fuera de la empresa tenemos que ayudar a que todo esto se dé, ayudar a equilibrar primero las necesidades de todas las partes involucradas, ¿no? Pero a la vez también de trabajar con todo lo que tiene que ver con la forma en la cual se va a gestionar en sí toda esa organización, desde una mirada de una mirada de completitud, de una mirada más holística de todo lo que pasa con las organizaciones, ¿no? A ver, ¿qué más les quería decir de esto que ya se me fue? Bueno, esto que pensamos, la primera generación, volvemos otra vez, hay un emprendedor, un fundador, luego pasa a los 25 años más o menos, se pasa al grupo de hermanos y uno que otro empleado de confianza, ya estamos ahí en la segunda generación. De los 50 a los 75 años o más, ya estamos en la tercera generación y ahí viene lo que se llama el consorcio de primos o directivos no em, directivos que no forman parte de la familia. Bueno, hasta ahí llegamos ahora. Acá es fundamental que pensemos que hay un elemento clave, sobre todo en esta parte, y tiene que ver con los valores, ¿sí? Valores como que hacen a la cultura organizacional, lo que pueden verse y leerse desde la cultura organizacional. La confianza como base del vínculo de la familia y obviamente del vínculo de la empresa. El respeto, los límites entre lo personal y lo laboral. El compromiso, ¿sí? Cómo vamos a sostener nuestro negocio a lo largo de los años cuando nuestros padres, nuestros abuelos ya no estén. Y el amor, ¿sí? Tratar también de que el amor siga intacto, por decirlo de alguna manera, sin que se dañen, por más que venga todo lo burocrático y nosotros tengamos que reemplazar ese amor que nos tenemos por reglas claras, ¿sí? Sino trabajar con lo que son las culturas de las empresas familiares mezclando todo esto, ¿no? Y acá es importante que pensemos o que reflexionemos que en esto, ¿no? Eh, ¿De qué manera la empresa familiar no fracasa por la falta de negocios, sino por la falta de gestión de las relaciones? ¿Sí? La gestión de las relaciones que hay dentro de las empresas es fundamental, porque no alcanza con ser familia. Hay que aprender a hacer organización también. Por esto que yo les decía, los elementos fundamentales, la confianza, el respeto, el compromiso y el amor, porque somos familia y nos amamos. Entonces, esta empresa no alcanza con ser familia, tenemos que aprender a ser organizados también. Entonces, acá el desafío está en pasar de vínculos afectivos a vínculos profesionalizados, pero sin perdernos en el camino, ¿sí? Sin perder nuestra identidad y sin perder nuestra identidad, ¿sí? Nuestra identidad familiar en el medio de eso, ¿sí? Entonces es importante trabajar con esos, que podamos verlos y que podamos gestionarlos o mirarlos
con estos valores que son los que les fui mencionando, ¿sí? La confianza, el respeto, el compromiso y el amor, sobre todo, ¿sí? Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Cómo están? ¿Estamos bien? Sí, profe, estamos bien. Disculpe que a veces uno espera que otro conteste. Estamos bien. Sí, profe, Sí, bien. sí, ya sé que siempre esperan que otro conteste por las dudas, no van a decir. Sí, es importante, como les dije, que tengamos en cuenta o que tengamos en claro siempre los valores que son los que definen. ¿Se acuerdan cuando veíamos la forma en la cual nos íbamos acomodando como empresa? Ah, este Power también se los voy a pasar, este otro que estoy viendo ahora. Ay, quiero dejar de compartir. Que fue lo que vimos. O que también les puede servir, porque acá fui cambiando el tema, pero es el del año anterior. ¿Sí? Como esta dinámica de la empresa familiar, ¿se acuerdan que vimos una de la dinámica de la empresa familiar donde hacíamos hincapié acerca del conflicto? Y acá también entran en juego los valores que tenemos como dentro de nuestras relaciones familiares, ¿no? Entonces volvemos otra vez que para que no exista este conflicto, nosotros tenemos que tener en claro como familia los valores, las reglas y las estructuras, que poco a poco, a medida que va creciendo la empresa, va creciendo la familia, y entonces tenemos también que empezar a vernos con esa mirada macro. Muchas veces pasa que hay organizaciones donde, no sé si ustedes vieron, que son empresas familiares que cuando las maneja el padre o el abuelo están bien, y resulta que después quedan en manos de los nietos y ya no saben qué hacer. Porque en la dinámica no se dio esta sucesión clara. Y sucesión no hablamos solamente de que esté definido quién es el que va a quedarse con todas las acciones de la empresa, no, sino sucesión en todo, en la cultura, en los valores, en las reglas, en la estructura, en todo lo que lleva esa empresa familiar y en esa mirada de esa empresa familiar también integrada por subsistemas, como ustedes ya vieron, o están viendo ahora en gestión, ¿no? O vieron en gestión, ¿no? Es cierto que ustedes ya son de cuarto. Entonces se debe trabajar en esto, como les dice ahí, en la integración de estos subsistemas, familia, empresa y desarrollo individual. Y ahí es donde viene como la parte más difícil, ¿no? Desde nuestro rol como, como consultores en esta mirada de familia, empresa e individuo, ¿sí? Que ya lo hablamos un poco, esto, ¿no? Pensarnos también en las etapas del desarrollo, en qué etapa está la empresa, ¿sí? Una primera generación, una segunda generación, una tercera generación, y en función de esa la dinámica que se va dando entre esas etapas del desarrollo, cómo se van interrelacionando distintas fases que hay dentro de ese desarrollo también, cómo está la motivación de los miembros de la familia, los tipos de liderazgo que hay dentro de la organización, liderazgos y personalidades, quiénes toman las decisiones dentro de nuestra empresa familiar, cuáles son esos conflictos que se ven más y de qué forma nos comunicamos, qué procesos comunicativos hay dentro de esta organización, dentro de esta empresa familiar. Y bueno, cuando hablamos de la empresa versus la familia, vamos a ver que hay problemas comunes
que tienen que ver con los económicos, los financieros, los tecnológicos, los recursos humanos, la toma de decisiones. Y en las empresas no familiares pasa lo mismo, ¿sí? Pero hay, además de todas estas, económicos, financieros, tecnológicos, recursos humanos, hay problemas que son propios de las empresas familiares, relaciones afectivas, lo que vimos ahora, lo personal y lo organizacional, la falta de claridad en los contratos y las definiciones de tareas, todos problemas que vienen generados de lo mismo, ¿no? Nosotros, ¿qué tenemos que hacer para trabajar desde nuestro rol de asesor? Definir el sistema, ¿sí? Cómo se va a dar esa operatividad entre la empresa familiar, ¿sí? De qué manera, esto que vimos, la dinámica, cómo se van a trabajar esas dinámicas dentro de la organización, trabajar en conjunto con los sistemas de la familia, pero también con los sistemas de la empresa. Entonces, lo que yo les decía, creo que la primera clase, es como que vos estás gestionando constantemente dos sistemas. Uno que tiene que ver con lo organizacional, que es la empresa, y otro que tiene que ver más bien con lo afectivo, que es la familia, y ahí es donde vos sos un poco el psicólogo, además de ser quien gestiona la organización, sos como ese psicólogo que interviene en la familia, ¿no? ¿Para qué? Para poder equilibrar todas las necesidades de todas las partes involucradas, abriendo canales de comunicación, creando estructuras precisas y límites claros, ayudando a las empresas y a las familias y a las personas para que puedan crecer y para que puedan cambiar. Ese es como nuestro rol fundamental dentro de la empresa familiar. Nosotros como parte asesora, como cuando nos llaman y nos contratan para que vamos a trabajar dentro de la empresa familiar, es pensar en este cuadrito, ¿no? Pensar en cómo yo voy a llegar a este sistema familia y este sistema empresa, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a abrir los límites de comunicación? ¿Cómo voy a hacer para que las personas puedan gestionar las emociones, puedan gestionar el cambio y puedan llevar adelante, conseguir sus objetivos, sus metas y salir adelante como familia y como empresa? ¿Dónde, cuándo interviene el asesor? Esperen que tengo que escribir una cosita acá. Esto me parece que ya lo vi. Bueno, les digo de nuevo, prevención primaria cuando el conflicto es percibido, prevención secundaria cuando el conflicto es experimentado y prevención terciaria cuando el conflicto ya está. Prevención primaria, muy difícil que nos llamen. O sea, es alguien que se enojó y bueno, capaz, es alguien que capaz está enojada. Nadie nos llama. Prevención secundaria. Es alguien que se enojó, pero me parece que se enojó porque la escuché gritar. Prevención secundaria. Prevención terciaria, ya se voló todo por los aires, ya hay una crisis gigante, ya sí o sí nos llaman. Ese cuando el conflicto ya está, pues